ver en nuestra imagen de satélite pues una tormenta bastante amplia moviéndose sobre lo que sería el estado tejano. En estos instantes el núcleo lo tenemos hasta esta región, mientras que la banda de nubosidad en estos instantes está más pegada hacia la costa sureste del estado. Acá en el bajo o en el valle, en sentido general, sobre lo que sería el sur profundo tejano, las condiciones están un tanto más tranquilas en estos instantes. Fíjese que los vientos sobre todo el estado están soplando hacia la región costera a razón de unas 5 a 10 millas por hora. Esto es lo que alimenta precisamente las tormentas con la humedad, trayéndola desde superficie, desde la región del Golfo precisamente, mientras que a niveles medios, a unos 500 o más bien unos 18.000 pies de alturas, tenemos ese patrón de U muy característico de cuando tenemos condiciones de severidad. Fíjese que la misma se está quedando más hacia el norte. Estos son vientos que superan las 20 millas por hora en esa altura. Nosotros acá tenemos viento, pero lo he filtrado, o sea, las condiciones no las estoy mostrando porque son vientos que no difieren mucho de lo que tenemos en superficie. Son las características que necesitamos. Necesitamos viento en superficie que traiga humedad y estos vientos desde el suroeste que la eleven y por tanto nos den esas tormentas que se van a estar quedando más hacia el norte durante las próximas horas, tal cual nos está diciendo el modelo. Fíjese, jueves 1 de la mañana, madrugada, se van a estar quedando más al norte precisamente porque hacia allá vamos a estar teniendo esos vientos más fuertes, pero estos, recuerde, es un estimado, por lo que podría estarse moviendo más al sur y podríamos tener algo de tormentas significativas hacia la parte más al norte acá del valle. Durante las próximas horas estaría desapareciendo, las condiciones más tranquilas hacia el jueves en la noche con alguna lluvia dispersa, sobre todo en el medio y alto valle, y hacia el viernes en la tarde volverían a aparecer esos vientos más fuertes que le elevarían nuevamente la humedad, las condiciones de inestabilidad y volverían a aparecer por lo tanto las tormentas hacia el viernes en la noche, incluso podrían extenderse hacia el sábado. Por lo tanto, hacia los próximos días, condiciones neutrales, lo que implica que podemos tener algunas tormentas que podrían llegar a ser severas en algunas localidades. Les recuerdo, para tener severidad, los vientos tienen que superar las 58 millas por hora de fuerza, tener algún tipo de rotación para que se den tornados o granizos que superen el tamaño de media pulgada. La segunda mitad de la semana, por lo tanto, con condiciones bastante movidas, por así decirlo, y hacia los próximos días vamos a estar muy al pendiente en los cambios en la medida que avanzamos hacia el fin de semana.